Ok. Bueno, ¿qué pasa cuando ya tenemos nuestra información? Ya definimos nuestro tema de investigación, ya tenemos nuestra primera búsqueda, la búsqueda preliminar de información. Hay un apartado dentro de la investigación que se llama ¿Cómo se reportan los estudios? Y es una sección con la que debemos empezar cuando hacemos nuestro reporte de investigación, que se llama Revisión de la literatura. Esas 10, 20, 30, 40 búsquedas se van a convertir en nuestra información. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para que ustedes empiecen desde el principio como se debe de empezar? Ustedes tienen la información de un documento, cualquier documento que ahorita hayan encontrado del tema que les interesa investigar. Y vamos a entregar fichas a nuestros compañeros, o nosotros mismos lo vamos a hacer, o después de leerlo le vamos a pedir a un estudiante tesista o de último semestre que nos ayude a procesar la información. ¿Y qué es lo que le vamos a pedir o nos vamos a pedir a nosotros mismos o a nuestros colegas en nuestro grupo de investigación? Pues le vamos a pedir una estructura de presentación de lo leído. Más que un resumen, es tener los siguientes 7 datos. Identificar al autor, identificar el objetivo del estudio, identificar la muestra y el contexto, el entorno donde se hizo esa investigación, identificar los procedimientos o las herramientas con las que se recogieron y recopilaron los datos de esa investigación. También vamos a poner los hallazgos o los resultados principales de esa investigación. Si queremos, es opcional llegar hasta ahí, podemos discutir esos resultados con base a otros reportes de investigación y compararlos. Después podemos hacer la comparación. ¿Hasta aquí todos anotaron? Autor, objetivo. No se preocupen porque se los voy a dejar. No tienen que escribir, se los voy a dejar. Por eso no es necesario que saquen sus computadoras y sus celulares. Dejen de preocuparse, el material se los voy a dejar. Además les hemos pasado un libro donde también se encuentra la información. ¿Ok? Bueno, ustedes lo van a hacer así. Su revisión de literatura tiene que ir con base en estos párrafos. Hagan de cuenta que ya tienen 20. Se encontraron con 40, pero ya después de discutir el tema en su grupo de investigación, se dan cuenta que tienen 20 o 25 documentos que son importantes de referenciar para su trabajo de investigación. Bien, lo que van a hacer es seguir este ejemplo y, por ejemplo, el número 1 dice Strohmayer, año 1997. Tenemos que empezar con el primer reporte de investigación que se hizo con respecto a nuestro tema. Vamos a empezar con el más antiguo y vamos a terminar con el más reciente. Si tenemos 2 o 3 investigaciones que fueron publicadas el mismo año, las vamos a presentar por orden de importancia o las vamos a presentar por orden alfabético del autor. Y entonces vamos a empezar ese párrafo diciendo: el autor, el apellido del autor, tal año, realizó un estudio para investigar cómo la aprehensión de la comunicación, el deseo de comunicarse y las diferencias culturales, esas 3 variables, se interrelacionan en el salón de clases universitario. Ese sería el segundo, o sea, ese autor en ese año, ¿qué investigó? La tercera sería
El estudio también tenía como objetivo analizar el papel de la cultura y reconocer las diferencias culturales en la interacción comunicativa entre estudiantes y profesores. Hasta aquí, si se fijan por colores, va el número 2. Me está diciendo el objetivo que tenía Strohmayer en 1997 para hacer esa investigación. Los participantes fueron estudiantes en inglés básico, la muestra fueron 663, y los profesores de dichas clases. 4. Los hallazgos apuntaron hacia un papel preponderante en la cultura, en la interacción entre estudiantes culturalmente diferentes. 5. El papel de la cultura, ahí viene la discusión, el papel de la cultura parece ser aún más relevante cuando existían diferencias culturales importantes entre estudiantes y profesores. Se encontró que los profesores etiquetaban a los estudiantes como aprensivos al comunicarse o reticentes al hacerlo. También que estos tenían poco entendimiento sobre el fenómeno de la comunicación y trataban a los estudiantes diferenciadamente basados en cómo los etiquetaban los profesores, que les imponían. O sea, los profesores etiquetan a los estudiantes y los estudiantes a partir de eso muestran un comportamiento. El último, el 6, el estudio de Strohmayer difiere del estudio de Asker, que fue hecho en 1995, en el que exploraba el impacto de la cultura en la escritura por medio del examen en la interacción profesor-alumno. Quiere decir que de los 20, 30, 40 documentos que ustedes identifiquen como relevantes y muy relacionados a su tema de investigación, la primera parte de su reporte de investigación, después de su título, autor, resumen e introducción, tienen que poner este apartado. Esto es lo que les piden todas las revistas académicas cuando ustedes van a hacer un artículo, la revisión de la literatura. ¿Sí? Después pueden poner la teoría, el marco teórico o conceptual, pero no pueden omitir esta tarea que muchos de los investigadores mexicanos no hacen. Y esta es la forma. Entonces, acostúmbrense a trabajar con un párrafo, con esta estructura que les recomendamos para hacer la revisión de literatura con base en estos reportes. Entonces, ustedes van a tener 10, 15, 20 resultados de investigaciones similares a las de ustedes. Pueden ser cualitativas o cuantitativas, pueden ser con diferentes tipos de enfoques de investigación, no importa, pero son relacionadas al tema que ustedes quieren investigar. ¿Correcto? ¿Alguna duda con respecto a la presentación del reporte de estudios? Bueno, este ejemplo lo hice yo aquí, pero de todos modos te voy a dar la presentación. Ok, entonces así lo tienen que hacer. Paso número 1, tema. Paso número 2, búsqueda de información. Paso número 3, leerla y reportarla. Eso va a dar cuenta de un apartado que se llama revisión de la literatura. ¿Sí? Ahí mismo, cuando estén leyendo los reportes de investigación, lo que ustedes pueden identificar es qué enfoque de investigación utiliza el autor y qué teoría utiliza el autor, para que ustedes puedan brevar de la misma agua, ya sea que digan, yo sí me convenzo con estos teóricos y los quiero leer y los quiero utilizar, yo sí me convenzo con este tipo de investigación y la quiero explorar y la quiero realizar. Entonces, que lo puedan hacer. Esto, hasta aquí voy a terminar este bloque de lo que tiene que ver con la información. Y eso no les cuesta mucho más que el tiempo de búsqueda, de lectura y de reflexión entre ustedes, ya sea de manera individual o de manera grupal.